Bienvenido de nuevo a Light Chain. Hoy tenemos la bendición de escuchar un testimonio del misionero Mateo. Su encuentro personal con Dios es distinto a los demás invitados hasta ahora y los que vamos a escuchar el próximo mes. Dios le llamó en Uruguay para formarse en Inglaterra y servirle en Montenegro. Hizo un recorrido de miles de kilómetros. Cruzó por el Océano Atlántico para formarse debidamente en su llamado divino. Pasó por muchos retos, dificultades, pero en todos Dios le ayudó, siendo hoy en día un portavoz de la palabra, de la voluntad y de la promesa de Dios en Montenegro. Y no quiero revelar todo anticipadamente, sino dejarle para que Él cuente su propio encuentro personal con Dios en su vida. Muchas gracias, Mateo, por venir el día de hoy. Muchas gracias, Sofi, por recibirme. Mi nombre es Mateo, yo soy uruguayo y la verdad que es un placer hoy estar acá. Mi esposa es de Paraguay, tengo 2 hijos, uno que nació en Montenegro, se llama Timoteo, y tengo una hija recién nacida de 1 mes y algunos días que se llama Micaela y nació aquí en Paraguay. Un gusto, Mateo. Y antes que nada, te quisiera consultar si vos creciste en una cuna cristiana o si no, ¿cómo llegaste a conocer a Jesucristo? Es una pregunta muy interesante porque la verdad yo no crecí en una cuna cristiana. Me acuerdo que mi hermano mayor, cuando yo tenía alrededor de 4 años, me llevó a lo que era la escuelita dominical los sábados, que es para niños. Pero después mi hermano dejó de ir a esas reuniones y obviamente yo era un niño muy pequeño, estaba solo. Entonces pasaron varios años hasta que tuve alrededor de 11 años y por mi voluntad pude volver a la escuelita dominical y fue ahí donde empecé a involucrarme más con la iglesia, ¿no? Mi familia no era cristiana, mi mamá no tampoco, es decir, mi mamá, mis padres no lo eran. Yo decidí ir a esa escuelita dominical con mi hermana menor y un día recuerdo que el Señor tocó mi corazón de una forma muy especial en una reunión, siendo yo adolescente. En ese lugar recuerdo que Dios se mostró a mí como un padre. Ese fue el mensaje de esa reunión. Y hasta ese entonces yo no había entendido a Dios como un padre. Para mí era Dios. ¿Y por qué no le pudiste comprender como un padre? Bueno, justamente yo había crecido sin la necesidad de un padre. Mi papá viajaba mucho, no estaba nunca en casa, entonces nosotros crecimos mucho con mi mamá. Y mi papá volvió a estar en mi casa, pero enfermo. Entonces él estaba muy ausente. Y cuando entendí el amor de Dios como un padre, todo hizo sentido para mí. Fue como, recuerdo esa noche como si fuera ahora, me acuerdo que estaba en lágrimas llorando porque entendí que Dios me amaba como un padre. Y fue en ese momento donde puedo decir que tuve como un nuevo nacimiento, ¿no? Como que, wow, algo especial pasó que no lo entendí del todo, pero dentro de mí fue como que me saqué mucho, sí, mucho peso, ahí va, mucho peso y fue algo especial. En ese momento no entendía que era el Espíritu Santo obrando en mí, pero sí, fue algo muy lindo. Y bueno, así fue como conocí al Señor y mi familia, después mi mamá, comenzó a ir a la iglesia, a esa iglesia donde éramos parte con mi hermana, a partir del momento en que nosotros empezamos a participar en las reuniones de los domingos. Ya, entonces fue muy interesante. Y de a poco cada uno de mis hermanos después se convirtieron, no en ese lugar, pero sí en otras ciudades, porque mi mamá era una mujer que oraba mucho. Así que ella siempre oró por sus hijos y cada uno de ellos encontró al Señor de su forma, ¿no? Qué bendición. Y vos me habías contado que te integraste de a poco en la iglesia sirviendo como pastor juvenil, Sí. estando incluso en el grupo de la banda, la alabanza. Sí. ¿Y cómo que llegaste a eso? Sí, lo primero que hice fue ser asistente de maestro de escuela bíblica, tipo los que trabajan con niños, ¿no? Entonces, ya con 14 años me acuerdo que ayudaba a contar historias bíblicas a los niños. Ahí fueron mis comienzos. Después me enseñaron a tocar la guitarra,
Entonces aprendí a tocar la guitarra, me enseñaron a entonar, a cantar y empecé a ser parte del grupo de alabanza. Y con el tiempo, ya con mis 18 años más o menos, ya era el líder de adolescentes o de jóvenes. Y fue todo un proceso, ¿no? Fue todo un proceso que fue naciendo en mi corazón. No fue fácil porque mi iglesia era una iglesia también pequeña, una iglesia, por así decir, un poco tradicional, pero Dios había puesto un sentir muy fuerte en mi corazón por los adolescentes, los jóvenes, que me daba cuenta que no se conectaban con la estructura de la iglesia, cómo se hacían los cultos. Entonces recuerdo que los sábados por la noche eran las reuniones y yo quería que cada joven que viniera o cada adolescente viniera de la forma que ellos se sienten, de gorro, con sombreros, porque eran chicos de familias no cristianas. Entonces yo quería crear ese ambiente para ellos. Y fue muy interesante que esas reuniones empezaron a crecer mucho con jóvenes de distintos trasfondos, de familias muy pobres, muchos con distintos problemas. Pero fue muy interesante liderar en esa época porque yo era joven, no tenía mucha experiencia. Sí cometí muchos errores en mi forma de liderar porque estaba solo prácticamente, con una pasión enorme para que conozcan por el Señor, pero obviamente me faltaba experiencia. Pero fue una etapa muy linda que se vivió, donde logramos campamentos, vimos algunas vidas tocadas por el Señor y la semilla quedó plantada, sí. Fuiste entonces un gran ejemplo para los jóvenes en aquel entonces y también hoy en día, como nos vas a contar después. ¿Cuándo apareció ese pensamiento de querer salir y misionar? Sí, ese fue un proceso, porque la verdad yo crecí en una iglesia pentecostal, como les estaba comentando, y ellos siempre invitan pastores, personas, ¿no? Y muchas veces hay personas que venían bueno, tenían un don profético, ¿no? Y bueno, ahí justo nace lo de los jóvenes también, que me acuerdo que me decían, el Señor te quiere usar para alcanzar a las nuevas generaciones, para que seas una voz en medio de los jóvenes. Y justo eso se dio mucho antes de que yo fuera un líder juvenil, ¿no? En mi iglesia. Y una vez vino una mujer de Brasil, que ella específicamente me habló de que Dios me quería sacar a ciertos países en Europa, me quería llevar, perdón, a ciertos países en Europa, y nombró cada uno de esos países. En ese momento, para mí me pareció una locura, porque en mi realidad, yo tenía, no sé, 18 años, estaba en mi ciudad, en mi mente todavía no me imaginaba lo que era salir de Uruguay, de mi ciudad, ir a otros lugares, no tenía ni idea. Y fue muy loco escuchar eso, pero eso despertó curiosidad en mí. Claro. Despertó una curiosidad en querer saber si realmente era la voluntad de Dios. Hay mucha gente que te puede decir, Dios te dice eso, y puede ser que no sea real, sea simplemente guiado por una emoción, por un pensamiento. Yo pensé que era este el caso, pero no fue así. En realidad, lo que ella dijo con los años se cumplió. Así se cumplió, sí. Y ahí inició esa curiosidad por esa pregunta. ¿Dios me quiere sacar de Uruguay a otros países a llevar la palabra? Es como que Dios te sembró esa semilla de la curiosidad para llegar a otros países, a todas las naciones en ese sentido. Sí, porque me hablaba de varias naciones, sí. Mismo mis líderes se sorprendían. Dice, bueno, mira, capaz que sí, capaz que no. Tenían preguntas sobre eso. Pero así nació un poco la idea. Es que a veces nos encontramos ante una duda. Es como un conflicto interno si de verdad Dios quiere obrar a través de nosotros, si Dios de verdad quiere llevarnos a otro país, por ejemplo. Porque nosotros reflejamos nuestra vida del pasado y la comparamos con la vida actual que tenemos. Esa dificultad dentro de nosotros, ese conflicto dentro de nosotros, esa montaña rusa de pensamientos y emociones, de sentirnos aptos, capacitados, de verdad servirle a Dios. ¿Vos también sentiste eso antes de empezar todo? Sí. Creo que todo mi proceso dentro del camino de Dios fue así. Sentirme siempre no capacitado para lograr lo que el Señor me pedía. Así fue, por ejemplo, siendo líder de jóvenes. Así fue en cada paso. ¿Pero por qué?
Sí. ¿Eso fue por la ausencia de tu padre? Yo creo que sí, en parte sí, creo que por eso es importante, ¿no? La contención de los padres en la vida de una persona, porque ambos infunden identidad y seguridad, ¿no? Sí, mismo. Entonces, creo que el hecho de haber nacido en un hogar disfuncional, no perfecto, y con la ausencia de un padre, genera muchas dudas en tu corazón. Entiendo. Hay vacíos emocionales que tenés que muchas veces te cuesta entender. Te cuesta entender. Y te genera principalmente al hombre inseguridad. Mucha inseguridad y falta de confianza a la hora de dar distintos pasos. Por ejemplo, yo tenía muchos complejos. Tenía complejos de que no me sentía suficientemente bueno para lograr algo. Sí. Hubo una frase en mi adolescencia que me marcó mucho para mal, que era la palabra no servís para nada. Porque yo desde desde niño trabajé en las calles, yo vendía empanadas. Después, cuando crecí, ya siendo adolescente, trabajaba para unas farmacias, repartiendo remedios en mi bicicleta y cosas así. Pero me acuerdo que en muchas cosas que trataba de hacer, no me salían bien. Mis familiares, mis hermanos son todos prácticos y ellos sabían hacer trabajos prácticos. Yo no, yo era muy malo. Entonces siempre escuchaba muchas veces de ellos o de otras personas: no sos bueno lo suficiente para hacer esto o lo otro. A veces no lo decían por mal, pero creo que por el estrés, la frustración, ¿no? Pero el problema se transforma cuando vos te empezás a decir a vos mismo. Cuando Y vos te querés reflejar en un espejo, dices, ¿quién soy yo? Sí. ¿De verdad sirvo? ¿No? El problema de identidad era muy fuerte en ese sentido, porque yo no me sentía capaz. Por muchos años esa frase marcó mucho mi vida y Dios tuvo que sanar eso. Tuvo que sanar. Fue un proceso. Yo recuerdo que el día que entendí que tenía valor fue cuando alrededor de los 16 años la líder de la iglesia me da la oportunidad para compartir un mensaje en la iglesia, ¿no? Delante de las personas. Y yo tenía un problema de tartamudez. Tenía un poco de... no sé si sabes lo que es tartamudez, cuando uno no puede repetir bien las palabras. Y recuerdo que, obviamente, la primera vez me puse muy nervioso, leí más que nada, y no entendía mucho de la Biblia. Seguramente cometí muchos errores a la hora de compartir. Pero hubo una vez que nunca me voy a olvidar, que me paro ahí, trato de leer lo que tengo, y fue muy rápido. Pero en un momento dado, cuando ya se terminó lo que había leído, comencé a hablar, pero hablar de una forma como si tenía un fuego dentro de mí. Y empecé a predicarle a la gente que estaba ahí en esa reunión, y no paré de hablar. Fueron como 5 a 10 minutos que mi lengua se soltó de tal forma. Y en ese momento, porque la gente me vino a hablar, me di cuenta que Dios me había dado un don, el don de comunicar su palabra. Y el problema que tenía de tartamudez desapareció. No era muy fuerte, pero era un problema que tenía. Y en ese momento entendí, Dios me dio algo especial que lo debo usar. Eso me dio mucho valor. Me dio valor, y eso fue tapando esa herida, o fue sanando esa herida de que no tenés valor para hacer las cosas. Como no, acá, Mateo, yo te puedo usar, dijo Dios. Claro. Y eso fue una demostración a mis 17 años más o menos. Totalmente, yo recomprendo eso, porque cuando, por ejemplo, vos tenés un papá ausente, o cuando tus hermanos te dicen algo, eso hiere, aún con el tiempo. Es como una bola de nieve, digamos. Y algún día vos te resentís o te identificás como una persona que no sirve para nada, que no es apto, y para qué vive en ese sentido. Y ahora, cuando Dios se revela como Padre, llenando ese vacío, destrozando esa semilla de rechazo, y dándote una nueva planta, un nuevo árbol para que vos puedas cosechar ese fruto y servirle, ahí recién aparece tu valor propio. Y eso puedes mostrar también a los demás. ¿Y cómo llegó entonces ese conflicto interno para llevar todo eso a la gente, a la nueva generación, a los jóvenes? Bueno, es interesante, ¿no? Porque a medida que te vas sanando
porque es un proceso, ¿no? Sí. No es de un día... Bueno, hay casos que el Señor sana muchas veces de un día para otro, pero normalmente sanidad interna, emocional, lleva mucho tiempo a veces, ¿no? A medida que yo fui sirviendo a Dios, ya afuera de mi iglesia también, bueno, más adelante me vas a preguntar, pero te puedo compartir, Dios después me llevó a trabajar con Operación Movilización, que es la organización. Justamente ahí se cumple algo muy interesante, que yo empiezo a visitar muchas iglesias, predicar en campamentos de jóvenes, reuniones de jóvenes, porque Operación Movilización es una organización cristiana que tiene relación con muchas iglesias en Uruguay, y ahí se cumple un poco lo que es también el llamado a alcanzar a las nuevas generaciones. Y muchas de las historias que yo contaba era cómo Dios me sanó a mí por la herida que yo tenía por mi papá. Como testimonio. Claro, como testimonio. Entonces fue un proceso muy, muy lindo, que veía muchos jóvenes, por ejemplo, cuando contaba, llorar o pasar al frente y estar quebrantados, identificados con el mensaje, ¿no? O también el mensaje de no tener valor y que Dios te dé el valor. Creo que hay muchas heridas que muchas veces salen de nuestra boca hacia otras personas. No nos damos cuenta a veces, pero nuestras palabras tienen mucho poder y pueden motivar o desmotivar a alguien, o herir o sanar. Y creo que eso pasó mucho en esa época, en ese año de 2011, me acuerdo, cuando tuve la oportunidad de compartir con muchos. Y el proceso de sanidad con mi papá, que justo que me preguntaste ese conflicto, llevó 7 años. Aún yo estaba sirviendo con esta organización. Un día, mi mamá me llama y me dice: tu papá está internado. Me acuerdo que fue 2012, diciembre. Está con úlceras en el estómago, me dice. Mi papá tenía Parkinson y él tenía que tomar medicamentos para poder funcionar bien. Y se automedicó demasiado, entonces le generó úlceras. Terminó en el hospital y mi mamá me dice: puede ser que muera tu papá. Entonces vení. Entonces me acuerdo que yo fui a cuidarlo en diciembre y pasé todo ese mes ahí con él, cuidándolo en el hospital. Y mi papá es una persona muy, muy bruta con sus palabras también. Recuerdo que le dan el alta y me voy a casa, era un 30 de diciembre, y lo tengo que ayudar a caminar de nuevo y todo el proceso. Y en un momento entramos al cuarto para que él se acostara en su cama, y yo sentí en mi corazón que era el momento de decirle a él: papá, yo te amo, le dije. Te amo no porque vos algún día me dijiste que me amabas. Te amo porque Dios me dio suficiente amor y ahora puedo decirte que te amo. Y él comenzó a llorar en la cama, en silencio. Empezó a llorar como un niño, a llorar, a llorar. Es como que también Dios les dijo: nosotros no le amamos a Dios porque nosotros estamos diciendo que Dios nos amó primero. Claro, Dios, eso es lo que estaba tratando de decirle, ¿no? Porque mi papá nunca más, yo no tengo en mi mente escuchar de mi papá: te amo, hijo. Pero en ese momento, cuando le dije, él me comunica y me dice: yo también te amo. Y fue un momento donde yo sentí que cerramos esa herida que estaba en mí, se cerró. Llevó 7 años, 7 años desde el momento en que conocí al Señor hasta ese momento, 7 años. Entonces los procesos de sanidad llevan tiempo. Y bueno, ahí se cerró una etapa muy linda. Sí. Y mi relación con mi papá cambió para mejor. Ya nos podíamos sentar a mirar fútbol juntos y hacer cosas en conjunto, juntos, sí. Dios sana también las heridas en el corazón, totalmente. Y esa mujer brasilera que era profeta, Sí. te dijo que tuviste un llamado para los jóvenes o incluso para las naciones, Sí. para difundir la palabra, la promesa de Dios. Y eso te llevó a un entrenamiento de misionero en Montevideo, que se llamaba, como habías dicho, la Operación Movilización. Sí. Pero, ¿qué te llevó inicialmente a esa organización OM? Muy buena pregunta. Unos misioneros de OM van a mi ciudad. Y ahí es donde realmente también se abre un ciclo. Se cierra uno y se abre un ciclo con esa organización y con las misiones. Es como que Dios ahí reconfirma mi llamado. Venían un misionero ecuatoriano y uno americano. Iban a hablar en diferentes iglesias acerca de las misiones. Ellos representaban a Operación Movilización. Pudimos ir a un taller de niños que ellos dieron, de cómo trabajar con niños,
Y a la noche ellos iban a estar en otra iglesia y iban a estar compartiendo. Entonces con mis líderes de mi iglesia, como el horario era el mismo horario, dijimos, cuando termine nuestra reunión, vamos a ir. Y recuerdo que fuimos, y ya al final de la reunión, y llegamos allá, yo me siento en el último banco, el misionero que estaba enfrente estaba cantando, y él dice esto: de esta ciudad Dios quiere llevar jóvenes a otras naciones. Y cuando él dijo eso, fue como una flecha a mi corazón en ese momento. Yo me acuerdo que empecé a llorar también y todo eso, no sabía lo que estaba pasando. La reunión terminó, duró 10 minutos y mi líder me preguntaba, ¿pero qué te pasó? Y yo nada más entendía que Dios me había hablado a mí exactamente en ese momento de que él me quería en las misiones, ¿no? Y en las naciones. Y en ese momento me acerco al misionero y le digo, ¿cómo me puedo involucrar con la organización? O con ustedes o con lo que hacen. Y ellos me hablan de un campamento que tenían en la capital, que es en Montevideo. Y ese campamento se llamaba Teen Street. Es un campamento que le pertenece a Operación Movilización, AOM. Y ellos me dijeron, si querés comenzar con algo, comenzá a ir a ese campamento. Y fue lo que hice. Fui a ese campamento y eso fue en el año 2010, si recuerdo bien. Y me acuerdo que ahí fue conocer un poco de la organización, de otros misioneros, porque es un campamento muy internacional. E incluso me habías contado ayer que fue un regalo de Dios. Él abrió el camino para que podrías participar en ese campamento. Me habías dicho que la iglesia no te aportó suficiente, no te aportó para que podrías ir como misionero de ellos. Sí, el campamento no fue la ida todavía a Operación Movilización, simplemente fue un momento de experimentar un poco de lo que ellos hacen, ¿no? Cuando estuve en ese campamento, bueno, Dios proveyó para ir ahí también. ¿Y cómo? Bueno, fue muy interesante porque yo fui con solo un pasaje de ida. No tenía para volver. La idea era volver en camión. Son 8 horas de viaje. Había un lugar donde vos podés hacer dedo, decimos en Uruguay, donde realmente te toman y podés volver. Pero recuerdo que un amigo, Daniel, que lo conocí en ese campamento, la noche antes, él decide hablarle a todos los varones que dormían en el mismo lugar, que dormíamos ahí en esa zona, y recolectó ofrendas con todos para que me paguen el pasaje de vuelta a mi ciudad. Y fue ahí donde me demostraron mucho amor y bueno, pude volver en ómnibus a mi ciudad. Al comenzar ese año, yo cierro una etapa en secundaria, vuelvo al campamento al siguiente año. Y cuando vuelvo del mismo campamento, ya vuelvo con la idea de ser parte de Operación Movilización y ser parte del entrenamiento. Y acá es donde se genera un conflicto muy grande porque mi iglesia no me quería enviar, porque no tenía fondos para enviarme tampoco. Estaban construyendo un templo y me dijeron, Mateo, si vos vas, nos vamos a tener como sustentarte económicamente. Y no queremos tener una mala reputación de enviar a un misionero como iglesia y no tener fondos para hacerlo. Para que sepas, vengo de una iglesia muy pequeña de 20 personas más o menos. Todas personas que tienen trabajos, digamos, no son empresarios, son personas que trabajan duro para conseguir su dinero, ¿no? Y bueno, y yo tenía una convicción tan fuerte que para mí tenía que ir a ese entrenamiento y a esa organización que les dije, por favor, fírmenme los papeles. Denme la carta de recomendación que Dios se va a encargar de suplir para mí. Sí. Fui muy loco, tenía una pasión en ese momento, una fe muy grande, capaz porque tampoco conocía las dificultades. Pero entonces Dios también dice, hay que creer, hay que confiar como un niño. Sí. Y Él va a apoyar. Sí. Una fe muy inocente, yo diría. Una fe muy inocente, sin conocer mucho el peligro. Pero así fue. Dios usó una persona de aquí de Paraguay. Me acuerdo que enviara $100 para que yo pueda ser, ser parte de este entrenamiento de 4 meses. Y después una persona de otra iglesia de mi ciudad aportó con $100 más. Y yo entendí que era una señal de Dios. Y la iglesia me pudo pagar el pasaje para poder ir desde mi ciudad hacia la capital, es donde está Operación Movilización. Y así fue la aventura de iniciar con ellos.
ese entrenamiento, que fueron 4 meses. Después, Dios ese año proveyó, porque no me quedé 4 meses, me quedé todo un año ahí en la base. Proveyó cada mes, proveía de una forma distinta. Gente me veía muchas veces en una iglesia, yo iba a predicar y me decían, Dios puso en mi corazón que te diera esta plata. Y yo con esa plata pagaba mi mes en la organización, porque necesitaba pagar una mensualidad para vivir ahí. Una vez vuelvo a la cama donde estaba, levanto mi almohada, habían $250. ¿Quién los puso ahí? Sí, yo creí que fue mi profesora de inglés, porque teníamos una profesora de inglés. Asumo que fue ella, pero nunca me dijeron qué. Entonces, ese año el dinero apareció para que pagara cada mes de forma muy loca, por medio de personas. Esto de la almohada es muy real, recuerdo como si fuera hoy. Seguramente fue ella, no sé, es una desconfianza, pero Dios usó formas para que me pudiera pagar la mensualidad todo ese mes. Dios siempre obra de milagros. Sí. A través de personas. Sí, a través de personas. ¡Qué bendición! Sí. Y una pregunta que mucha gente podría hacerte también es, ¿cómo es que llegaste de Montevideo a Inglaterra, después a servir en Montenegro? Sí. ¿Cómo que llegó todo ese transcurso? Wow, fue todo un proceso ese, porque viste que te hablé de un llamado a las naciones, ¿no? Así mismo. En un momento, ya eso, estando con la organización en la capital de Uruguay, trabajando ahí, nace esa pregunta en mi corazón, si Dios me quiere llevar a las naciones, y el idioma de la mayoría de las naciones es inglés, un idioma universal, ¿cómo yo, que no hablo inglés, voy a llegar a cumplir ese propósito? Y en eso le comparto a una amiga que era de Paraguay ese pensamiento, y ella conocía muy bien. Mi organización está en alrededor de 112 países del mundo, en muchos lugares. Ella me dice, hay un programa en Inglaterra que se llama ELCO, que significa English Learning Community Outreach, como un lugar para aprender inglés y hacer evangelismo prácticamente. Y ella me dice, ese lugar entrenan a misioneros, es como una universidad, vas a aprender el idioma inglés, tenés clases todos los días y aparte trabajás con una iglesia local como una forma práctica. Yo dije, es ideal para mí eso, porque es lo que necesito. Cumplo la función de hacer misiones y a la vez estoy aprendiendo inglés. Entonces hicimos el proceso de mandar una carta, un email y investigar y todo eso. Y bueno, me dijeron que sí, que podía ser parte. Entonces empezó todo un proceso, ¿no? Sacar pasaporte, ir a Buenos Aires, Argentina, a hacer la visa. Pero necesitaba un monto de dinero en libras, porque no era dólares ni euros, era libras. Eran como 600 libras más o menos, era mucha plata. Y yo digo, ¿de dónde voy a sacar toda esa plata para ir, no? ¿Y cuántos son 600 libras? En dólares, en aquel entonces la libra era más, vamos a decir unos 500 dólares para que tengas una idea, ¿no? Porque estamos hablando del año 2013. Y bueno, es un proceso de fe ese también. En ese entonces yo vivía en la capital y ya había conocido mucha gente, muchas personas. Y me acuerdo que mucha gente me había dicho, Mateo, si tenés un proyecto o algo, te queremos apoyar. Y cuando nace esta idea, esas personas fueron las que me iban a apoyar, pero claro, no había suficiente dinero para ello. En septiembre del 2013 tenía que estar en Inglaterra para que comenzara ese evento, ese programa, perdón. Y recuerdo que antes me invitan a Paraguay. Un mes antes de irme ahí, me invitan a Paraguay. Entonces yo tenía que venir a Paraguay a un campamento de misiones acá. Y dije, bueno, voy a hacer eso. Dios proveyó, todo fue en el camino. Porque no era que tenía la plata. Saqué todas mis valijas, dije, voy a llegar a Inglaterra, pero primero tengo que ir a Paraguay. Así estaba yo. Mi pastor principal no lo podía creer. Yo el día que le digo a él, mirá, porque la iglesia principal tenía muchos miembros y yo estaba 10 minutos antes de la reunión, le digo, necesito hablarle a la gente que me voy a ir. Él me dice, ¿tenés los pasajes? ¿Tenés la visa? La visa estaba todavía en Buenos Aires, no la tenía, me había aceptado. Digo, no. Me dice, no te voy a dejar ir. Vas a pasar vergüenza, me dice él. Yo dije, yo sí tengo que estar, me acuerdo que le dije eso, en un aeropuerto con mis valijas, esperando un milagro, lo voy a hacer.
Le dije así. Estaba súper loco, pero con una fe inocente, porque él había viajado y sabía el costo de comprar pasajes. Yo nunca había salido de mi ciudad hacia a otros países, ¿no? Había ido a Argentina en buquebús, pero es ahí al lado. Entonces, me acuerdo que Dios fue proveyó para venir a Paraguay. Y el día antes de volar a Paraguay, mucha gente me da dinero. Sí, pum, 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 pum. El día antes, mucha gente. No pude ni contar. Conté cuando llegué a Paraguay y eran $600. Y mi amiga, que me estaba ayudando con el tema de las conexiones allá, ella consiguió un pasaje desde Argentina por $600 a Inglaterra. Sí, exactamente el monto que yo tenía en el bolsillo era el monto del pasaje. Lo pagaba, sí. Dios provee Sí. de la manera más fenomenal. Más increíble, así. Fue de Paraguay tuve que tomarme un bus a Argentina, levantar mi visa y ahí tomarme un vuelo a Inglaterra, ¿no? Y fue toda una aventura porque también el vuelo llega a Londres, yo no hablo inglés, me esperan en una ciudad que se llama Birmingham, que está a unas, no sé, 4 o 5 horas de ahí. Y tengo que llegar sin hablar inglés. Tenía una carta que me había hecho mi amiga en inglés que si me pierdo, por lo menos muestro la carta que soy extranjero, que no hablaba nada inglés. Y ahí comenzó 1 año y medio, bueno, 2 años estando en Europa, que fue todo un proceso difícil porque aprender un nuevo idioma no es fácil. Yo soy una persona, como se darán cuenta, me encanta hablar, comunicarme, charlar. Eso todo no tenía esa fluidez. Tuve que llorar mucho. Empezó un proceso también de aprender un idioma nuevo, de comunicarte. Era difícil. Pero en todo ese proceso aprendí y hubo un programa que se llamaba Transit. ¿Okay? Transit es una van que viaja por toda Europa durante 5 meses y hacías misiones en cada país. Trabajabas con una iglesia, con un misionero o con alguien. Y era un viaje de 5 meses. Y cuando yo me enteré que la organización tenía ese programa, yo dije, ese programa va a hacer que se cumpla las profecías de que me dijeron que iba a viajar a muchas naciones. Era exactamente, combinaba con lo que Dios me había dicho por medio de esta brasilera. Claro, que te dijo así explícitamente Y cuál país te... varios de los países que ella dijo, yo recorrí con esa van. ¿Sí? Entonces... pero lo que me sorprendió fue que en ese viaje voy a Montenegro, que no conocían, no tenía ni idea de Montenegro. Entonces, cuando yo llego a Montenegro, antes de iniciar el viaje de 5 meses, yo estaba orando y diciendo, Dios, ¿me querés mostrar capaz un país donde en el futuro tengo que ir? Cuando voy a Montenegro estoy 20 días ahí. Y en Montenegro se da algo muy especial porque estamos ayudando en una aldea de gitanos. Una casita que tenía un pastor ahí, que era una casa, era como una casa de iglesia de reunión. Estamos pintando ese lugar y uno de los niños viene hacia mí y con señas me dice, ven, me empuja para ir a jugar al fútbol. Y me voy a jugar al fútbol con ellos y recuerdo que a los 5 minutos vienen todos los niños de esa aldea que estaban ahí, se llena a jugar al fútbol. Y yo estoy mirando cómo empiezan a jugar al fútbol en un lugar realmente muy feo era el lugar. Y en mi mente se cruza un pensamiento que creo que fue la voz de Dios. Y fue muy claro y me dice, a eso te tenés que dedicar. Y me quedé pensando, ¿qué será Dios me quiso decir a eso? Era en el momento en que veía tantos niños pateando una pelota. Terminan mis 5 meses. Me tomo un descanso en Inglaterra, un tiempo, porque fueron 5 meses muy intensos. Cada 20 días estabas en un país con una cultura distinta, comiendo una comida distinta, haciendo evangelismo o obra social o lo que sea, lo que te pedían hacía. Entonces fue muy intenso. Entonces necesitaba unos 10 días de descanso. Y en esos 10 días oré a Dios y le dije, Dios, ¿qué me quisiste decir en Montenegro? Y recuerdo que fue muy claro para mí que Montenegro es el siguiente país que tenés que ir como misionero. Donde debes así poner tus raíces, radicarte. Sí, era como, ahí es donde tenés que, es ahí el siguiente paso. No sé si radicarme, porque eso ya es como echar, no sé, raíces de por vida, pero sí el siguiente paso era claro, ¿no? Entonces me doy cuenta que nacen 2 cosas en Montenegro. Nace un llamado a ese país, pero nació también un llamado al deporte.
porque fue lo que vi entre esos niños jugando a la pelota y conectándose con una pelota. Entonces le voy a hablar a mi director que en Inglaterra y le digo, quiero ser parte del Ministerio de Deportes que tiene usted, me quedan 6 meses. Y él me dice, Mateo, mi plan contigo era llevarte a Londres a trabajar con una iglesia hispana, de habla hispana, porque vos tenés dones de música, predicás, sos líder de jóvenes, el pastor allá es colombiano, necesita una ayuda, vos tenés todo el perfil para eso. Y yo le dije, mira, me sucedió esto en Montenegro y creo que Dios quiere que empiece a explorar el mundo del deporte. Él me dice, vos no sos deportista. Y que realmente yo jugaba al fútbol, pero nada especial. No tenía el look. Entonces, pero estaba muy convencido que no, yo tengo que meterme en esto. Porque y sé Dios que te dijo. Porque Dios me dijo y le dije, y creo que un día voy a volver a Montenegro y voy a hacer un proyecto así. Eso fue en el año 2015. Imagínate, 2015. Bueno, él respetó mi palabra. En ese momento, los siguientes 6 meses, me meto a trabajar en el Ministerio de Deportes. El líder de deportes me dice, yo estaba orando por vos, me dice. No te lo había dicho, pero estaba orando por vos porque veía tu personalidad y ibas a ser perfecto para nuestro equipo. El primer día que me acuerdo que empiezo a trabajar con el líder de deportes, él era un británico, Peter se llamaba, había estado 8 años como misionero en Egipto y había vuelto a Inglaterra. Y él me dice, vamos a trotar. Trotamos 8 millas, me acuerdo. Me sacó a trotar. Yo no tenía estado para nada. Y a partir de ahí él empezó a hacer un discipulado personal conmigo, un mentoreo personal. Estudiábamos la Biblia. Él me mostró lo que era su ministerio deportivo. Trabajaba con escuelas, con etnias musulmanas, por ejemplo. En Inglaterra hay eso. Hay lugares y escuelas así. Sí. Y nosotros nos sentábamos con el equipo a preparar las clases de handball, por ejemplo. Y él me decía, ¿cómo vos puedes usar las clases de handball en esta escuela donde no puedes predicar el evangelio? Pero ¿cómo vos puedes introducir un valor cristiano por medio de los ejercicios que vas a hacer? Y eso me abrió un mundo a mí, porque yo no tenía, wow, ¿se puede hacer eso? Sí, me dice. Entonces, orábamos y preparábamos las clases. Y la gran pregunta era, mi colega de trabajo era una alemana, por ejemplo, una chica alemana. Y la gran pregunta que tuvimos en ese momento era, ¿qué ponemos primero, el ejercicio o el valor? Porque era una discusión que tuvimos horas hablando, ¿no? Ahí empecé a trabajar en equipo también, a tener mis conflictos ahí, cómo aprender. Pero fue muy interesante porque fue un mundo nuevo para mí. Yo empecé a investigar en internet cómo el Ministerio Deportivo había impactado el mundo y en África, por ejemplo. Había un ministerio llamado Ubabalo, un tipo que había hecho una pelota con la palabra de Dios. Me di cuenta, se me abrió un mundo de cómo el deporte había sido usado para llevar y promover la palabra de Dios en tantos lugares. Claro, porque une a las personas. El deporte siempre une. Sí. Y como recién hablábamos, el deporte puede ser redimido. Porque el deporte hoy es usado de una forma capaz con mucha corrupción, violencia muchas veces. Pero Dios puede usar el deporte, redimirlo y usarlo para su gloria. Sí, y bueno, para finalizar un poco esta historia, cómo llego a Montenegro, es que después de estar 6 meses ahí, trabajando, aprendiendo del Ministerio Deportivo, vuelvo a Paraguay. Porque justamente estaba en un proceso, esta es otra historia aparte, entre paréntesis, estaba charlando con la que es mi esposa, en ese momento era alguien que estábamos comunicándonos y bueno, queríamos oficializar nuestra relación y todo eso. Me caso con ella y en el lugar donde decidimos vivir está justamente a 20 minutos en auto de una escuela de fútbol que necesitaba un entrenador y toda la parte práctica la hice ahí, de aprender y todo eso. Y al año nos vamos a Montenegro. Al año, tipo un año en Paraguay. Vuelvo de Inglaterra en el 2015, 2016 Paraguay, 2017 Paraguay. Y en marzo de 2018 volamos a Montenegro. Entonces tu llamado fue o la idea de abrir una escuela deportiva de fútbol en Montevideo mismo. En Montenegro, sí. En Montenegro mismo. Sí, se dio así porque creo que la práctica en Paraguay fue muy buena. Porque en Inglaterra yo fui asistente. Yo era el tipo que aprendía del principal. Pero en Paraguay a mí me dieron la libertad de ser el entrenador de un grupo. Entonces tenía que ser directamente yo trabajando con los chicos y eso me ayudó mucho, me dio mucha confianza para ver qué tanto. Claro, me formó mucho, ¿no? Entonces
Y al ir a Montenegro, la idea era algo así, pero no lo pensábamos hacerlo tan rápido, porque queríamos aprender de la cultura, queríamos entender un poco más. La gente nos aconsejaba 2 años de aprender, explorar otros ministerios, hasta trabajar con la iglesia. No empezar un ministerio porque todo es muy lento. Los ministerios allá son todos te decían así. Pero Dios con nosotros hizo algo totalmente distinto. En 6 meses abrimos una escuela de fútbol. ¿Y cómo es que llegó tan rápido? Porque yo vengo de Europa y es bastante difícil abrir eso legalmente. Sí. Y con mucho apoyo recién una persona puede tener la posibilidad de hacer algo así. Bueno, fue muy milagroso porque me acuerdo que los primeros meses fueron muy difíciles en Montenegro, ya que vivíamos en la capital, teníamos solo una familia que era nuestro equipo y nos veíamos una vez por semana porque ellos tenían una familia numerosa. Y llegó un momento donde me empecé a desesperar mucho y le dije, Dios, úsame, no sé qué querés con nosotros. Empecé a orar mucho ahí. Y una de las cosas que hice fue usar Facebook. Y había una página que es Extranjeros en Montenegro. Y mandé la foto de mi diploma como entrenador. Y le dije, soy entrenador de fútbol. Estoy dispuesto a hacer voluntariado. Si alguien necesita, estoy acá. Bueno, nadie respondió. Pasaron como 2 meses. Y después una persona me habla de que había una escuela internacional donde capaz están interesados en que vaya a hacer una clase de fútbol. Ok. Fui. Y ahí conozco a la directora de esa escuela y ella me dice, ella dice, me gusta tu forma de trabajar. Si un día decidís abrir una escuela de fútbol, yo voy a enviar a mis chicos de esta escuela. Ok, le dije, genial. Pero en mi mente fue, bueno, de aquí a 1 año y medio, ¿no? Vamos a hacer eso. Vienen las vacaciones en Europa, que son junio, julio, cuando las clases terminan. Y durante agosto había un evento cristiano, que es el mismo campamento que les hablé, que había en Uruguay, Teen Street, se hizo en Montenegro, ¿no? Y yo era encargado de hacer la parte de deportes para los chicos. Así que alquilamos una cancha de fútbol. Y el dueño de la cancha de fútbol me dice, veo que trabajas de forma distinta, me dice, con los chicos. ¿No te gustaría abrir una escuela de fútbol acá? Y mi primer pensamiento fue, este tipo quiere plata, digo yo. Vi un extranjero, oportunidad, bueno. Pero después empecé a pensar, digo, la directora me dijo esto. Este tipo me dice lo mismo, digo. ¿No será que Dios quiere que nosotros empecemos a dar pasos en esta dirección y abrir una escuela de fútbol? Y después conecté la distancia de esta cancha de fútbol con la escuela y eran 5 minutos en auto así. Los chicos podrían salir de su escuela y venir directamente. Y dije, voy a iniciar. Entonces, esto fue en agosto, ¿no? Septiembre empezaban las clases, en octubre vamos a abrir, 1 de octubre. Y lo hicimos. Empezamos con 15 chicos que venían de la escuela y así iniciamos. Con 15 chicos iniciamos las clases de fútbol, las prácticas de fútbol. Chicos de distintos países, porque es una escuela internacional. Sí. Esta directora es una persona montenegrina local. Y así fue como inició todo. Fue tan milagroso porque fue un proceso, sí, que para uno que estaba allá parecía largo, pero para uno que lo ve de afuera fue muy corto. Fue muy rápido. Todo se fue dando así, un paso atrás del otro. Y mucha gente de los misioneros que viven allá, que hace años que están tratando de hacer ministerios, muchos se sorprendieron y se asustaron de lo rápido que fue que se dio eso, ¿no? Porque claro, algo que se da muy rápido muchas veces se termina muy rápido porque no tiene una buena un buen fundamento, ¿viste? Sí. Pero gracias a Dios, hasta el día de hoy tenemos la escuela de fútbol. Es que para Dios nada es imposible. No, nada es imposible, no. Y su bendición siempre cae a sus servidores. Sí, es así. Sí. Entonces tu escuela se formó, se constituyó. Sí. Muchísima gente ingresó también. De todas las edades me habías dicho. Sí, desde los 6 a los 15 años más o menos tenemos. Y tenemos chicos de diferentes países, de distintos países, vienen de todos lados, Aún de lugares donde el evangelio muchas veces es difícil llegar. Hay chicos de Azerbaiyán, por ejemplo, tenemos gente de Turquía, turcos también, sí. Y entonces vos pudiste unir los valores cristianos con el deporte, porque por ejemplo en
en Paraguay nosotros tenemos la libertad de hablar Sí. sobre nuestras creencias, Ya. sean católicos o cristianos, Sí, de sí, todo sí. índole. Y en Montenegro hay un conflicto religioso o también hay una libertad para hablar sobre las creencias cristianas, tanto como a los jóvenes o a los más de 18 años Ya. o a los adultos. ¿Hay alguna limitación o todo está abierto? Para que entiendan un poco la historia de esa área de Montenegro, los Balcanes, es una historia muy conflictiva, ¿no? Porque muchas guerras hubieron en el pasado y justamente fueron guerras entre musulmanes y cristianos ortodoxos, ¿no? Entonces el tema religión es muy sensible, vamos a decir así. Pero Montenegro es un país neutro, donde uno que lo ve de afuera, todas las religiones viven en paz ahí. Tenés a los albaneses viviendo ahí cerca de la frontera de Albania. Ellos son musulmanes. Sí. Tenés a los ortodoxos también. Están ahí. Tenés a los católicos ahí. Sí. Entonces se puede decir que con el respeto y todo eso se vive en paz. Pero una de las preguntas que cuando yo voy a abrir la escuela de fútbol nace es ¿cómo lo vamos a hacer? Sí. Tipo, ¿vamos a abrir una escuela de fútbol cristiana? Donde podamos predicar el evangelio directamente, o vamos a abrir una escuela de fútbol normal y donde podemos hablar el evangelio capaz de forma personal con los papás. Porque ya hablar con los chicos creo que sería más difícil justamente por la ley que protege al menor, donde si vos compartís algo cristiano de Jesús o de Dios o se ve como que lo querés convertir o algo así, puedes caer preso por eso, ¿no? Es una ley que puedes realmente... Claro, porque las religiones están bastante radicadas Sí, en ese país. también. Yo Son creo, sí. diferentes, digamos, Sí. a la creencia cristiana. Sí. Entonces tenés que ser muy sabio en cómo compartir. Entonces nuestra decisión ahí fue abrir una escuela de fútbol normal, porque realmente si abríamos una escuela de fútbol cristiana, vamos a decir, es para los cristianos entonces. Sí. Y cristianos evangélicos, estamos hablando de que en ese entonces se hablaba de 150 nada más, en todo un país de 600.000 personas. 150 cristianos. Personas. Sí, cristianos evangélicos. Se hablaba de 150. Pero ya en ese número también están los misioneros. Están los misioneros, ahí está. Ahí está, ahí mismo. Son muy pocos son los cristianos locales. Hoy estamos hablando de unos 400, capaz. ¿Y cuántos sedes hay entonces con las iglesias en Montenegro? Sí, las iglesias son muy pequeñas. Son muy pequeñas, 20, 15. Nuestra iglesia es una iglesia grande porque hay muchos misioneros, pero estamos hablando de 40, 50, no más que eso. Entonces Dios te envió a un desierto, digamos. Sí, sí, mucha gente dice que es como un cementerio para misioneros, que como que las cosas no funcionan mucho, ¿no? Es un lugar difícil. Hay mucho que sembrar. Sí, y hay que ser muy sabio también. Creo que cuando yo abrí la escuela de fútbol, lo que quería hacer es ser sabio en cómo compartir el evangelio. Entonces abrimos una escuela de fútbol y dije, vamos a hacerla normal para que todo el mundo que venga se sienta parte, creemos una linda comunidad. A los chicos vamos a trabajar con valores nada más. Nosotros sabemos que son valores cristianos, Sí. pero ellos no lo saben, pero vamos a comunicar los valores, vamos a hacer un buen testimonio en nuestro trabajo profesional como entrenadores. Vamos a hacerlo muy bien, que la gente pueda ver la diferencia, que hay algo distinto en nosotros. Y a los padres que nos van a preguntar y que se sientan a tomar un café porque hay una cafetería al lado, a ellos van a ser nuestro objetivo de alcanzarlos. Si nos preguntan para qué están, qué hacen, de forma muy natural vamos a compartir el evangelio, pero de forma muy estratégica también. Sembrar semillas en ellos. Sí. Entonces así lo hicimos, de forma muy personal, lo hacemos así con los papás, tratamos de que compartirles el evangelio a ellos, obviamente de forma natural, de una charla y así, y a los chicos lo que hacemos es trabajar con valores, un trabajo muy integral. Y los padres claramente, como has dicho, van a ver esos valores implementados en la forma de trabajar con los niños. Y a través de los niños, cuando vos implementaste los valores y los padres vieron que vos trabajaste con, digamos, valores distintos a los demás o campamentos o escuelas de fútbol, vos también te aproximaste a ellos y viste frutos en los padres, como has dicho que eran el objetivo también. Sí, es difícil ver frutos, te soy sincero, porque bueno, estos padres no son de ahí, ¿no? Son extranjeros, muchos tienen una vida económica muy bien, tipo, son, este grupo la gran mayoría de estos chicos son hijos de embajadores, hijos de empresarios,
hijos de personas que económicamente están bien, vamos a decir los ricos. Y es muy difícil. Yo siempre digo, el evangelio es para todos, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos en los huérfanos, que la Biblia lo habla, los huérfanos, los pobres y todo eso, pero ¿cómo le llegamos a personas que económicamente tienen todo Claro. y parece que no hay necesidades? Entonces, para mí fue un desafío ese, porque yo no planeé abrir una escuela de fútbol para ese grupo de personas. No era mi plan. Se dio así. Fue como Dios lo preparó. Entonces, hemos visto, han habido charlas interesantes. Eso te lo puedo decir, donde hemos podido compartir nuestra fe. Pero no hemos visto un fruto que se diga, bueno, esta familia o estos papás se convirtieron al Señor o están... Sí, lo que ha pasado, algo bueno es que, por ejemplo, llega la Navidad. Entonces a veces hacemos una invitación. Hay una reunión en la iglesia especial de Navidad y usamos eso como un enganche, ¿no? Para que la gente pueda venir y ahí escuchar capaz más la palabra de Dios, estar en un ambiente de cristianos evangélicos protestantes, que no es típico eso en Montenegro. Además de los campamentos cristianos también a partir de los 18 años que me habías contado. Eso sí, pero realmente como no tenemos padres o hijos de 18 años ahí, difícilmente vienen de ese grupo. Vienen de otro ministerio que hacemos, en realidad. Esos campamentos vienen de otro grupo que son más los viernes por la noche tenemos un grupo de jóvenes que jugamos al fútbol. Y ya son jóvenes universitarios, son otro grupo de personas. Y ahí es donde ellos los invitamos a ser parte de un campamento que inició hace 2 años, que es Fútbol por la Fe. Y ahí sí les compartimos de Dios, de la fe y todo eso, porque son jóvenes que en los partidos de fútbol que tenemos, nosotros les hablamos de un mensaje antes. Pero es un grupo muy distinto al grupo de la escuela de fútbol. Es un grupo totalmente... Ya son locales. Son montenegrinos locales que están ahí y a ellos le tratamos de alcanzar. Pero como también dijo Pablo en el Nuevo Testamento, a algunos debemos servir como cosechadores o como los que plantan la semilla. Sí. Y así tal cual todos tienen su misión, digamos. Sí. Y como podéis ver también, Dios obra de una manera multifacética. En algunos le da la sanación o de corazón o física. En algunos le libera de las tribulaciones también. A un tercero le llena de nueva perspectiva o una guía. Pero a todos le dio un llamado divino. Como también dice Mateo 22:14. Porque muchos son llamados y poco escogidos. Y es una bendición y una gracia que Dios también te escogió. Que Dios tuvo siempre una obra en tu vida. Sí. A través de la mujer que profetizaba, a muchas donaciones también, y que llegaste al final incluso a Montenegro para predicar y difundir la palabra de Dios. Aunque no siempre es fácil y siempre hay que esforzarse bastante para superar todos los desafíos, siempre es lindo ver cómo Dios obra. Y eso también nos ilustra Romano 8:38, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque lo que Dios empieza, Él también, nada primero le va a destrozar, y Él también va a seguir dando su bendición. Amén. Y apoyar en todas maneras. Muchas gracias por dar tu testimonio el día de hoy, para difundir también las promesas de Dios. Y yo creo y estoy muy convencida de que tu testimonio es una fuente de inspiración para muchos espectadores acá. Muchísimas gracias, Mateo. Gracias por la invitación.